Mi padre me decía, no olvides la lección, la música no tiene fronteras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Ha llegado el día en el que el Poder Ejecutivo presenta en el Parlamento Nacional la ley madre, la ley de presupuesto quinquenal. Resta saber si habrá o no mensaje complementario, como piden algunos gremios, por ejemplo, la educación, después de todo el tema de la esencialidad, pero también como lo piden los funcionarios de salud pública, con quienes conversaremos sobre el final de nuestro programa, porque están exigiendo un piso de más de 21.000 pesos para funcionarios que están cobrando menos de 14 y por hoy que son más de 4.000. Una negociación que está compleja, que está complicada y que además tiene sobre las espaldas un planteo de ir a la huelga por parte de la Federación de Funcionarios de Salud Pública promediando el mes de septiembre. Con los representantes del gremio vamos a conversar sobre el final de nuestro programa de hoy. Pero además el CIRPA vuelve a hacer noticia, ustedes saben lo que ha sucedido en las últimas horas, por ejemplo el cierre del CEPRIL, ese cuestionado centro de detención donde a través de un video se vieron algunos hechos que ameritaron el procesamiento de varios funcionarios del INAU. Bueno, a raíz de esto, pero también de diferencias que se ha tenido en la conducción del directorio, ha renunciado uno de los integrantes, Edgar Velomo. Bueno, con él vamos a conversar dentro de un ratito nada más, para saber, entre otras cosas, por qué se fue del directorio del CIRPA, cuáles son las diferencias que tiene con la actual conducción, con Gabriela Fulco, se las planteó al gobierno, al Poder Ejecutivo, a la ministra de Desarrollo, cómo se sale de esta circunstancia, qué opinión tiene sobre lo que termina siendo el procesamiento de estas personas. Bueno, con Velomo vamos a conversar dentro de un ratito nada más. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien se saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, lo decías vos recién en los títulos, en la presentación de Entre Líneas, un escenario de alta conflictividad producto de lo que ha sido la elaboración del presupuesto del Poder Ejecutivo y de esa discusión que se va a dar a partir de ahora a nivel del Parlamento Nacional. Un escenario de conflictividad que además se vio reforzado por la esencialidad en la educación, particularmente lo que ha enardecido la posición y la postura de muchos dirigentes sindicales y de muchos militantes sindicales, además de abonar para la polémica y la discusión a nivel del sector político. Bueno, hoy vamos a estar charlando con Luis Romero, el ex director de trabajo que ha estado en las dos veredas, en la dirección, al frente de la Dirección Nacional de Trabajo, fue quien estuvo al frente durante la elaboración del presupuesto del gobierno de José Mujica, por ejemplo, donde también se presentó un escenario conflictivo, y que también estuvo a nivel del sector gremial. ¿Cómo se observa desde su experiencia esta situación que está viviendo el país a nivel de conflictividad? Vamos a hablar con él. Bien, entrevista con Romero entonces, a propósito, bueno, de hacer valer esa experiencia que tiene, que la vuelque, saber en definitiva cómo está viendo este panorama conflictivo a nivel del Poder Ejecutivo, sobre todo con esta ley de presupuesto. Saludo a Daniel Rodríguez también. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alfredo? También para Danilo, para la audiencia. Hablamos de amenazas y denuncias en el ámbito del Sindicato Médico del Uruguay. Amenazas que recibió el presidente del SMU, Julio Trochansky, que denunció a la policía, amenazas de muerte y además de corte xenófobo. Por otra parte, las denuncias tienen que ver con lo que se sospecha es un operativo político detrás, porque hay acusaciones hacia Trochansky de querer beneficiarse de un cargo de alta complejidad en ACE, de alta dedicación. Va a estar explicando Trochansky este tema. Hubo una conferencia del sindicato médico planteando la posición, expresando un poco lo que fueron las amenazas y también argumentando sobre estas denuncias y las sospechas que hay de un operativo político. Pero bueno, vamos a meternos en el tema, vamos a ver cómo es que se maneja el tema de los cargos de alta dedicación. Y también, bueno, profundizar un poco en este conflicto de la salud que se complejiza además en un ámbito donde se están negociando salarios, por supuesto, mejoras en el sistema de salud, en el ámbito del presupuesto también que ha, bueno, puesto bastante tensa a diferentes sectores de la sociedad. Está la mesa servida y en nuestra mesa principal vamos a recibir ya con muchísimo gusto a Edgar Velomo, que nos acompaña en la noche de hoy, ex director del CIRPA. Velomo, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias a ustedes por esta oportunidad. Quisiera saber, en primer lugar, si bien ha habido algún trascendido, alguna declaración suya a propósito de su alejamiento, ¿por qué, usted me puede resumir en un minuto, por qué se fue del CIRPA? Sí. Porque yo estaba de alguna forma mentalizado para enfrentar dificultades que nos iban a presentar estos menores que tenemos bajo nuestra jurisdicción, que no son fáciles, que por algo están ahí.
estaba de alguna forma mentalizado para dialogar o discutir con el sindicato porque podíamos tener algunos puntos de vista diferentes, pero no estaba preparado para ver que a la interna de nuestro equipo se iban a hacer las cosas de un modo que me parece que no es el más apropiado y que habiéndolo advertido en reiteradas oportunidades, bueno, el estilo ese de confrontación siguió adelante y no solo eso, tiene todo el apoyo de la señora ministra. Bueno, me corresponde entonces dar un paso al costado. Las diferencias suyas pasaron justamente por el estilo de Fulco a la hora de confrontar con los funcionarios, con el sindicato. Sí, a ver, porque no se tiene en cuenta la experiencia y el esfuerzo de muchísima gente. Yo sé que no todos los funcionarios que están en la órbita del CIRPA actúan positivamente. Es más, durante estas 12 o 13 semanas que estuvimos en la comisión delegada, ordenamos no menos de 30 investigaciones administrativas, porque la denuncia es el pan nuestro de cada día, porque las distintas opiniones, las confrontaciones están presentemente a flor de piel. Ahora bien, eso es un tema y otro tema es, reitero, es no tratar bien a la gente, es no dar lugar a la experiencia de otro, no reconocer eso. Entonces, cuando yo tengo ese escenario, si ya está complicado porque además se da en el medio de una serie de sucesos que tienen que ver con lo presupuestal y con otros, que tienen que ver con enfrentamientos a distintas visiones de los trabajadores y el Poder Ejecutivo. Si yo no pongo mi granito de arena, si yo le agrego el IVA a los problemas que tengo, y lo más probable es que obtengamos más daños que beneficios. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Creo que es lo que está pasando, lamentablemente. ¿Cómo definiría usted hoy por hoy la forma de conducción que tiene el organismo? Yo diría que es de confrontación, diría que, a ver, no retoma las cosas positivas de las administraciones anteriores, y no hablo de la última que estará en cuestión o no por las obras, sino que hablo de un proceso que tiene más de 15 años. Yo había visitado la colonia Berro en ocasión de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, de la Cámara de Diputados, en el año 2002, que fuimos acompañados por el entonces diputado Luis Galo, que además era médico, ante un brote de sarna. Bueno, los olores, el decoro, el cuidado, la higiene y la alimentación que yo observé 10, 12 años atrás, bueno, han mejorado sensiblemente. Que no es lo ideal, por supuesto que no es lo ideal, que todavía falta y que pueden cometerse violaciones a los derechos humanos, sí. Ahora, el marco, el piso desde el cual partimos nos permite algunas mejoras que habría que consolidar y tener una mejor relación de modo que esto redunde en una mejor gestión. Bueno, reitero, yo no veo eso, creo que de los resultados de repente es un poco temprano para hablar porque apenas van 100 días y bueno, lógicamente los balances se hacen con unos periodos más largos. Pero yo reitero, si uno tiene un montón de dificultades y lo que agrega son dificultades, el producto generalmente sale mal. ¿Usted habló de estas diferencias que usted mantenía en la conducción del organismo con la ministra de Desarrollo? Bueno, en las oportunidades que fueron 2 que tuvimos colectivas, no individuales, lo manifesté. Y no encontré eco ahí, por eso reitero, creo que corresponde que yo, que había sido designado, a pedido de Gabriela Fulco, con quien hemos compartido alguna actividad anterior, en lo que tiene que ver con hace 10 años con la Comisión Tripartita para el Mejoramiento del Sistema Carcelario, y en otras actividades donde si bien no trabajamos en forma conjunta, estuvimos simultáneamente en el Ministerio del Interior, tanto ella como yo, y con quien yo mantenía y mantengo aún hoy una buena relación. Pero bueno, llega un momento que uno le advierte a Gabriela cosas y las cosas se siguen haciendo igual. Uno le advierte a la ministra cosas que ve mal en los otros y la ministra las respalda, bueno, no sé si el equivocado soy yo, no voy a decir esa tontería, digo sencillamente. Si yo advierto esto y no se me hace caso, se lo advierto a quien representa al Poder Ejecutivo y no me hace caso, no me queda otra. Desde su visión, con este nivel de confrontación, la cosa termina peor. Ya está peor y temo que termine peor. ¿Qué es peor? A ver, pueden pasar cosas que aún en la mejor de las gestiones se pueden presentar porque son imponderables. Digamos, algún enfrentamiento, algún accidente, alguna cosa grave puede pasar siempre porque no está en las manos de nosotros como gestores tener todas las herramientas. No estoy anunciando nada apocalíptico. Yo digo que si nosotros no hacemos las cosas bien, lo que llevamos a la gente es a que actúe mal o bajo presión. Y eso es lo peor que nos puede pasar.
a la presión que están metiendo los chicos, al deterioro constante y permanente de todas, digamos, los edificios, algunos de los cuales fueron pensados para entradas y salidas, esto es, para un régimen de gente que iba a trabajar y que por lo tanto lo que va a hacer fundamentalmente es usar eso como dormitorio, que ni necesita de una máxima seguridad ni requiere de un concreto inviolable, porque aquel que sale a trabajar, si se quiere dar a la fuga, se va a fugar cuando está en horario de trabajo, cuando está más de una vez esperando más de una hora la camioneta que lo pase a buscar. Por ejemplo, de los 500 y pico de internos que tiene el sistema, más de 50 tienen salidas laborales o de estudio. Entonces digo, esto aparentemente fue pensado para ese perfil y se estaba utilizando en otros, pero más allá de esto, repito, hay cosas que no van o no dependen totalmente de lo que hagamos, imponderables que se pueden presentar. Pero en un clima de nerviosismo, de confrontación y en un clima donde además la sanción es el único futuro que todos tenemos por delante, no es bueno. Y es más, hay un problema adicional. No solo los 26 que fueron procesados, mucha gente que está medicada. Esto de tratar a la gente bajo presión, lo que provoca es que generalmente se medique, es decir, se certifique más gente que la que tenemos. Hoy no tenemos gente suficiente para encarar estas cosas y se recurre, como en situación de crisis, y uno puede comprender, porque yo tampoco tengo una alternativa mejor Dante para ofrecer, a determinados organismos dependientes del Ministerio del Interior, pero todos sabemos que dista de ser lo ideal, que no están expresamente capacitados para esto. Y si decimos que necesitamos más capacitación, cosa que yo coincido, bienvenida sea y hace falta. Pero recurrimos en situaciones de emergencia, porque ahora lo permanente es la emergencia y la situación crítica, bueno, estamos mal. Un último concepto, si usted me permite. A ver. Yo digo, la falta de calificación suficiente puede ser, como lo pongo en la nota de renuncia, una limitante a la hora de la gestión, puede serlo. Pero nunca tiene que ser causal, bueno, de desentendimiento o de descalificación y no ser tenido en cuenta. Entonces, yo lo que hago es el llamado: bajemos un cambio, si de algo sirve mi renuncia, y lo digo además con modestia y trato de ubicarme, no voy a pecar de vanidoso, pero doy esta señal para que de alguna forma las cosas cambien, no para que empecinadamente se siga, vamos derecho al precipicio y seguimos adelante. Bueno, así no nos va a ir bien, pero además no les va a ir bien a los chicos, si es verdad que lo que queremos es que estén mejor. En esta situación van a seguir con la tranca, van a seguir con medidas de seguridad, con menos cotidiano, y cuando tengan un cotidiano el problema va a estar a la vuelta. ¿Quién los va a meter de vuelta en la celda cuando ellos digan que no? ¿Y cuál es el protocolo y cuáles son las condiciones para volverlos a la celda donde deben volver? Usted habló recién de los procesamientos, y a propósito de eso, usted sabe que hubo, bueno, obviamente que muchas lecturas, pero en particular me quedo con la que hizo el propio sindicato, el propio José Lorenzo López. Él decía que había una presión política detrás suya, detrás del... en contra el sindicato, en contra los trabajadores. ¿Usted cree que hubo efectivamente alguna operación gubernamental en lo que terminó siendo el procesamiento de estas personas? No lo puedo yo eso decir. Solo digo que me causó sorpresa el fallo judicial, es todo lo que puedo decir. ¿Por la tipificación dice o porque se haya efectivamente procesado a estas personas? Yo digo por la tipificación, por la cantidad de personas, por el modo de condenar la situación, me llamó a sorpresa. Si hubo algo deliberado, yo no lo sé. Yo no participé de ninguna discusión en ese sentido. A mí nadie me dijo esto había que hacerlo. Las cosas se dieron. Nosotros tuvimos una discrepancia. Antes de ver el video se conversó este tema en la comisión delegada y Gabriela quería ir directamente a la justicia partiendo de la base que por una asamblea había pasado lo que había pasado. Yo le decía que no la acompañaba porque partía del presupuesto de que no fue una asamblea, fue una reunión a la cual acudieron dirigentes porque habían resultado lesionados 3 o 4 funcionarios que intentando impedir una fuga habían tenido un problema. Que después se dieron determinados hechos que sí, indudablemente se desbordaron. Hasta el miércoles, eso fue los sucesos del viernes 24, ella lo empezó a plantear esto el sábado 25, el miércoles 29 tomamos la determinación de decirle, bueno, mira, hacé tú la denuncia que después cuando esto venga a la comisión delegada en acuerdo lo vamos a apoyar. El jueves 30, entre el jueves 30 y viernes 31 yo vi el video por primera vez, ya habíamos tenido la reunión y le dijimos, sí, anda, ratificala, hacé lo que tengas que hacer y después vemos este asunto. Pero la verdad, cuando vi el video, y lo confieso, vi desbordes, por supuesto, vi cosas condenables,
Pero reitero, yo no imaginé este tipo de solución. No digo que no sea ajustada a derecho, porque entre otras cosas no es mi campo, no me compete a mí, pero sí me llamó la atención. Bien, ahora, hechos de las últimas horas, se cierra el CEPRILI, el centro CEPRILI, para facilitar de alguna manera la auditoría que quiera hacer esta administración. El gobierno habla de una decisión improvisada del CIRPA. ¿Le pareció bien que se procediera efectivamente a cerrar las puertas para hacer este control que se pretende hacer por la administración? No es el gobierno el que hable de una decisión apresurada, creo que es el sindicato. El sindicato. Improvisación. No, yo digo, a ver, yo no voy a catalogar esto, porque también es muy difícil administrar una crisis que cuando estás tratando de cubrir acá con muy pocos funcionarios que hoy tienen, con parte del equipo que está ayudando, que está, digamos, haciendo un esfuerzo grande el equipo de Gabriela para tratar de apagar este incendio, que mientras ellos reman para apagarlo, bueno, otros vienen y tiran nafta a este incendio, pero al margen de eso... ¿Quiénes son los que vienen y tiran nafta? Y algunas actitudes que no ayudan. ¿De quién? Y del que no tiene en cuenta a los que tiene que tener en cuenta, el que no respeta la experiencia, y de repente de algún otro que en esta situación, bueno, agrega algún problema. ¿Pero quiénes son esos? No, ya lo he dicho, fundamentalmente ese estilo de conducción y de confrontación que dificulta las cosas. A ver, no son los únicos causantes ni los únicos problemas. ¿Por qué yo hago énfasis y pongo foco en esto? Por una razón muy simple. Esta es mi tarea y es lo que nos compete a nosotros. Trato de que los demás dialoguen conmigo y de que discutan, pero yo no puedo imponerle a los demás códigos de conducta. Sí me los debo para conmigo. Sí tengo que ser ejemplar en lo que hago. Trato de serlo. No lo logro, indudablemente. Por eso digo, en estas situaciones también es muy difícil gerenciar esta crisis permanente, porque cuando están trasladando a un centro brota un problema por otro lado. Los pocos funcionarios que hay hoy tienen temor, porque reitero, si un chico se desborda, que es lo que está ocurriendo, más allá de quién lo manda a desbordar o si lo hace solo, que es importante, pero es otro problema. Dijera un amigo, 10 pesos aparte. Si un chico se desborda y yo, por contenerlo, puedo tener problemas, lo que hago es llamo al sindicato, llamo a las autoridades, yo no estaba acá. Eso es lo que está pasando. Y los desbordes son lo permanente, son lo que está en el orden del día siempre. Entonces no podemos estar recurriendo permanentemente a situaciones de emergencia. Creo que acá hay que bajar un cambio, acá hay que sentarse a una mesa y dialogar. No para que discuta el sindicato, ni el sindicato le marque la gestión al gobierno, nadie está planteando eso y nunca lo planteé. Sí para buscar puntos de entendimiento, entre otras cosas, porque con los trabajadores, agremiados o no, tenemos no solamente que tener un diálogo porque corresponde, porque los necesito, y si yo necesito a gente en situación de crisis, lo menos que puedo hacer es tildarlos de inútiles. Le hago la última, pues se me ha ido el tiempo, pero le quiero preguntar, en el minuto final, la gente puede decir, caramba, ¿qué pasa que ahora se empiezan a suceder fugas e intentos de fugas de los distintos hogares del CIRPA? ¿Para usted es sugestivo que esté pasando esto ahora? Es sugestivo, pero tiene una explicación más allá de la suspicacia inmediata, que dice, el sindicato les abre la puerta. A ver, la situación de tranca genera violencia y la situación de violencia obliga a más tranca. No tenemos cotidiano, no tenemos válvulas de escape, no tenemos funcionarios suficientes ni controles suficientes. Yo no creo que los funcionarios sean los culpables porque, a ver, en todo caso, para habilitar una fuga uno casi queda ciego, porque fue lastimado en la vista ayer mismo o antes de ayer, y otra tiene una herida en la mano. Yo no creo que para que salgan hay alguien que esté conspirando y que lo haga a riesgo de su propia vista o de su propia vida. Creo que los problemas están planteados, creo que va a ser difícil solucionarlos de esta forma y creo que lo primero, reitero, es un llamado a la reflexión. Yo creo que acá lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a conversar bien cómo encarar algunos temas con varios actores, con los institutos, con el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y otras ONG que en esto trabajan, con el sindicato, con los trabajadores, estén agremiados o no, porque hay que llamar a los directores, como siempre se los ha convocado, con las autoridades de la comisión delegada o del gobierno, hay que estar en una mesa, hay que estar conversando estos temas y hay que buscar solución si lo que queremos realmente es una mejora en las condiciones de reclusión de estos jóvenes. Belomo, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Amigos, primera pausa, enseguida venimos con más Entre Líneas aquí en el 20. Mi padre me decía, no olvides la lección.
La música no tiene fronteras ni nación. La cantan los gorriones y hasta el gallo campeón.